Muy buenos días, amados hermanos en Cristo. Les saluda el hermano Ángel Morante y en esta oportunidad vamos a seguir meditando en esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos, una epístola tremenda que en lo personal está bendiciendo mi vida y estoy aprendiendo también en cuanto a las riquezas del Evangelio de Dios, ¿no? El eje de la epístola es el Evangelio, donde la justicia de Dios se revela, y eso lo veíamos en las prédicas anteriores, ¿sí? El día de hoy vamos a meditar en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Pero es importante recordar qué es lo que Pablo decía anteriormente en el capítulo anterior, en la segunda mitad del capítulo, ¿sí? Vamos a recordar, ¿no?, que Pablo va a decir: porque no me avergüenzo del Evangelio, en el versículo 16 del capítulo 1, porque es poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿No? Pablo va a exponer el eje el corazón de la epístola, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero también Pablo va a hacer mucho énfasis en que la proclamación del Evangelio es urgente y que ese Evangelio debe de llegar a toda la humanidad, porque toda la humanidad está infectada, está enferma del pecado. No hay ni uno que diga: yo no soy pecador, yo no tengo nada malo, no. Y Pablo va a describir todo ello en lo que resta de los versículos del capítulo 1. Vamos a seguir leyendo. Vamos a recordar, hermanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Recordemos, amados hermanos, que Dios se reveló de manera general a toda la humanidad. Cuando vemos los cielos, vemos el mar, vemos las plantas, es la revelación del poder, de la deidad de Dios. No tenemos excusa. Porque las cosas invisibles, versículo 20 de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira, lo invisible de Dios, lo que no puedes ver, su deidad, su poder, Dios lo hizo visible para ti. Dios lo hizo visible para nosotros, para la humanidad. La Biblia dice en el libro de Salmos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La tierra está llena de la gloria, del poder del Señor, porque Él la hizo, Él la fundó con sabiduría. No tenemos excusa delante de Dios. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vemos aquí, hermanos, que el hombre cambió a Dios, lo destronó a Dios. En su criterio pecador, en su criterio asqueroso, en lo más profundo de su corazón, el hombre cambió a Dios. Y en vez de adorar a Dios, empezó a adorar al mismo hombre y a las criaturas. En vez de adorar al Creador, adoraba a las cosas creadas por Dios. Y esto es abominable delante del Señor. Versículo 24 dice: por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vemos en estos versículos la inmoralidad sexual explícita, cómo el apóstol Pablo la va a manifestar en este escrito. ¿Cómo lo va a compartir?
Habla de la homosexualidad y todas sus variantes, todas las aberraciones sexuales que en estos tiempos, y bueno, no solamente en estos tiempos, sino que desde muchísimos años atrás y siglos atrás, desde los tiempos de Noé, se viene permitiendo y promoviendo. El mismo hombre lo hace porque no quiso aprobar la ley perfecta del Señor. Y mira el versículo 29, 30 y 31. Quiero que veas la radiografía de la humanidad, lo que hay en nuestros corazones. Espero que no digas yo no tengo esto, yo no soy culpable de nada. Vamos a leerlo, dice, versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es lo que hay en nuestro corazón. Nuestro corazón es perverso, es engañoso. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura en el libro de Jeremías. Quienes habiendo, versículo 32 del capítulo 1 de Romanos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Mira que hay un peso enorme para aquel que sabiendo esto, pues que los que practican tales cosas son dignos de muerte. El pecador merece morir. Todos, hermanos, estamos camino al infierno. Todos estamos bajo condenación. Todos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que no solo los que hacen estas cosas son dignos de muerte, sino los que se complacen, los que se gozan en aquellos que lo practican también. Oh, qué tremendo, ¿no? Qué terrible cómo Dios nos muestra la manera como somos en lo más profundo de nuestro corazón. Pero recuerda, hermano, que solo Dios puede cambiar esa condición. Puede cambiar esa situación espiritual delante de Él. Vamos a leer el capítulo 2 de Romanos y vamos a hacer una breve oración. Padre amado, queremos darte muchas gracias por tu palabra, Señor. Tú eres bueno, tú eres paciente. Y a pesar de que el hombre es pecador, es aborrecedor de tu ley, el hombre natural es desobediente a sus padres, Señor, es murmurador, detractor, tú lo amas, Señor, y le ofreces esperanza en Cristo. Padre, danos sabiduría para entender tu palabra. Padre Celestial, si no fuera por tu gracia, no estaríamos aquí meditando. Queremos descansar, Señor, en la promesa que hiciste desde el Edén, de que enviarías al Mesías, a Jesús, para pagar ese castigo que nosotros merecíamos. Háblanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le titulaba, hermanos, a este sermón, una autojustificación nula. Y vamos a ver por qué. ¿Sí? A lo largo de la historia de la humanidad hemos visto que muchas personas se justifican a sí mismos. Y son altos a veces los estándares de moralidad en algunas etnias, en algunos países, en algunas regiones. Y esa gente que vive allí cree que está bien. Mira, muchas sociedades paganas han mantenido altos estándares de conducta. Y es por eso que se atreven a decir que un incrédulo a veces actúa mucho mejor que un creyente. Y qué pena, ¿no? Cuando dicen eso. Y a veces sucede así. Muchos se dicen ser creyentes, pero el incrédulo es mucho más solidario, es mucho más bueno, abunda en obras. Pero el problema es que no tiene a Cristo en su corazón. En el tiempo de Pablo había un filósofo, seguro lo has escuchado en algún momento, o bueno, lo vas a escuchar recién ahora, contemporáneo de él, se llamaba Séneca. Era parte, pues, de esa doctrina filosófica del estoicismo, de los estoicos. Él defendía que el hombre debía ser una persona virtuosa, porque
alcanzaba la felicidad común, los valores que él debía de alcanzar era la paz, la amistad, el bienestar por la patria. Y él, digamos que había ciertas similitudes en algunas conductas muy buenas que un creyente debía mostrar y lo que este señor, pues, Séneca decía. Y así muchos como él, ¿no? Entre otros filósofos. Sin embargo, así como este hombre, Séneca, que era un hombre muy inteligente, no tenía a Cristo en su corazón. Y ya sabes que aquel que no tiene a Cristo, ¿a dónde se va? Se va al infierno. Y mucha gente se autojustifica. Pero yo hago todo bien. Yo soy un hombre moral, muy bueno, una mujer correcta. Yo doy de comer a los pobres, yo atiendo a aquellos que necesitan, doy limosnas. Yo soy bueno. Yo no tengo nada malo. Y la gente se autojustifica. Pero déjame decirte que eso es como trapo de inmundicia, esa obra tuya delante del Señor. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia en el libro de Isaías. El único que justifica es Dios en la persona y obra del Señor Jesucristo. Muchos judíos en el tiempo de Pablo creían que hacer obras morales y religiosas producía justicia. Ellos creen que podían ganar la vida eterna guardando la ley mosaica y la tradición rabínica. De esa manera, el cumplimiento estricto de la ley, aunque ellos no lo cumplían totalmente, porque el único que cumplió la ley fue Jesucristo, pues ese cumplimiento parcial, porque no era total, creían que los iba a llevar a la vida eterna. Y si fallaban en algún mandamiento, igual ellos estaban exentos o libres del juicio de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos pensaban que por ser el pueblo escogido por Dios, pues no tenían por qué ser condenados. Somos los elegidos por Dios, somos Israel, ¿qué pasa? Vamos a ir al cielo, ¿cierto? Sí que pequemos un poquito, ¿no? Hay ciertas licencias, no. Confiados ellos en que Dios juzgaría a los paganos, a los gentiles, por su idolatría, por su inmoralidad. Solamente a ellos, ¿no? Pero los judíos no. No, hermano. No, hermana. Vamos a ver lo que dice el capítulo 2, ¿no? Del libro de Romanos. Y ahora, antes de leer esto, quiero decirte que aún los individuos no regenerados, o sea, incrédulos, tienen el conocimiento básico sobre el bien y el mal, incorporado en sus corazones, en su interior. Esto lo va a decir Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, que lo vamos a estudiar más adelante. Y mucha gente profesa conocer a Dios, cumpliendo algunos aspectos o normas cristianas, pero sin embargo no son creyentes. Creen que por un buen acto de solidaridad, un buen acto moral, ya son dignos de entrar al reino del Señor, al reino de los cielos. Y no es así. Es que ellos depositan su confianza en sus obras. Ellos depositan su confianza en que por ser miembros de una iglesia, en que por asistir a una iglesia, pues tienen derecho a ingresar al reino de Dios, o por haber nacido en una familia cristiana, o por obedecer los sacramentos, o estándares éticos altos, o por una ortodoxia doctrinal, etcétera, etcétera. Y no es así. Nadie puede entender, hermano, ni apropiarse de la salvación a menos que reconozca que es culpable delante de Dios y que está condenado. Así es. Eso es lo que enseña la Biblia. Vamos al libro de Santiago. Veamos un versículo muy hermoso. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, el único que puede abrir el entendimiento del pecador y que puede justificar al pecador es el Señor. Él es el único que puede capacitar al pecador para cumplir esa norma de perfección de Dios que está en su palabra. No hay otra manera. Vamos a leer ahora sí Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente. Sígueme con la lectura, por favor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo.
eres inexcusable, dice. O sea, has entendido el juicio de Dios que está en los versículos anteriores de Romano. Has entendido, sabes que eres pecador, sabes que si practicas esas cosas eres digno de muerte. Entonces entiendes. Quien quiera que seas, dice, tú que juzgas. Y quiero que sepas, hermano, también que esta porción, en esta porción Pablo está hablando principalmente de los judíos. Porque ellos se jactaban y decían, bueno, esos gentiles pues son inferiores espiritualmente. Nosotros somos los elegidos por el Señor, el pueblo elegido por Dios. Pues estaban muy equivocados. Muy equivocados. Seguimos leyendo, dice, pues en lo que juzgas a otro, o sea, existe un criterio, ¿no? Por el cual estás juzgando. Porque para que juzgues, pues tienes un criterio allí, ¿no? No juzgas en el vacío, ¿no? Entonces los judíos, ellos conocían la verdad. Ellos conocían lo bueno y lo malo. Recuerda que hay una tabla moral donde tenemos pues cierta noción del bien y el mal. Y eso está en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Los gentiles también, al igual que los judíos. Los gentiles han recibido la revelación general, al igual que los judíos. En la naturaleza, ¿no? No tenemos excusa. Pero sabes que el judío tenía la ventaja de que recibió la revelación especial de Dios a través de las Escrituras. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 2. Dice mucho, vamos a leerlo del versículo 1, ¿ya? ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Una palabra muy importante. Capítulo 9, versículo 4. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, tenían ventaja estos pecadores judíos de que recibieron directamente de Dios la revelación especial a través de las Escrituras. Y esto quiere decir que los judíos conocían acerca del juicio de Dios. Y tal conocimiento les hacía más inexcusables a ellos. Vamos al libro de Hebreos, vamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 29. Vamos a leer esto, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, o hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Estos hebreos tenían conocimiento del juicio de Dios y por lo tanto eran inexcusables. Y este principio también, si es por un tema de conocimiento, aplica también para nosotros. Vamos al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 47 y 48. Mira lo que dice. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Qué tremendo, ¿no? Santiago 3:1 también, ¿no? Que habla sobre los maestros y es una responsabilidad tremenda porque los maestros pues seremos juzgados más estrictamente, ¿no? Y vamos al libro de Santiago 3:1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿no? Santiago 3:1. Qué duro, ¿no? Qué duro poder leer todo esto. Volvemos a Romanos, capítulo 2. Dice, pues en lo que juzgas, capítulo 2, versículo 1, Romanos, pues en lo que juzgas a otro, pues haces lo mismo. Haces lo mismo. O sea, eres hipócrita. Porque lo que tú juzgas a otros,
la maldad de otros también lo cometes tú. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Está reprendiendo la hipocresía en esta porción. Y sucede que hay dos errores tremendos, ¿no? En cuanto a este pecado, ¿no? Que dos errores que se desprenden. Y es que subestiman el criterio de justicia de Dios. Y también subestiman la profundidad de su pecado. Porque ellos son los que juzgan. Y ellos pues son los que tienen una norma absoluta. Ya se olvidaron de que Dios, Él es el dador de la norma absoluta en su palabra para nosotros. Esta reprensión, hermanos, pues está dada a los hipócritas. Vamos al libro de Mateo y recordemos lo que decía Jesús en el Sermón del Monte. Capítulo 7, versículo 1. No juzguéis, para que no seáis juzgados, dice, ¿no? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que os medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Volvemos a Romanos. Palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿no? Y esto es lo que Él les predicaba a los judíos. Dice, versículo 2 del capítulo 2 de Romanos. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, sabemos, tenemos conocimiento del juicio de Dios, tanto judíos como gentiles. Hermano, todo lo que Dios hace es recto y conforme a su verdad. Vamos, Romanos 3:4, mira lo que dice, ¿no? Pues, de ninguna manera, ¿no? Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No hay injusticia en Dios, en todo lo que Él dice y hace. Romanos 9:14, ¿no? Un capítulo que habla de la elección. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, hermanos, hay injusticia en Dios. Salmos 96:13 dice que Él juzgará al mundo con justicia y nosotros podemos ir en contra de Él, podemos objetarle el juicio de Dios. No, hermanos. Salmo 96:13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Hermano, la humanidad está acostumbrada a las bendiciones y a la misericordia de Dios. Y Dios es muy bueno, ¿cierto? Él es un Dios de bondad. Porque es parte de los atributos de Él que también estamos estudiando. Pero lamentablemente cree la gente que puede negociar con la gracia de Dios, autojustificándose. Y mira, Dios puede ser muy bueno, hermanos. Dios puede ser amor. Pero recuerda que Él es justo. Y recuerda que Dios tiene ira. Y recuerda que nadie puede burlar a Dios. Así que mucho cuidado en querernos justificar nuestros pecados. No, nosotros pecamos porque somos pecadores. No hay excusa. Sin embargo, hermanos, a veces pues sucede que el discernimiento de las personas está distorsionado. El discernimiento del pecador es así, porque su corazón es engañoso, es perverso. Y solo Dios puede evaluar justamente, el único. Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios es el que juzga. Y lo hace justamente porque Él es justo, Él es recto, Él es santo. La perspectiva y el juicio de Dios son siempre perfectos, hermanos. Siempre perfectos. Y no podemos escondernos del Señor. No podemos ocultarle nada. Podemos aparentar delante de la gente ser muy buenos, pero
en la intimidad, de repente, somos los más corrompidos. Hebreos capítulo 4, versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A Dios. A Dios. Muy bien, vamos a volver a Romanos. Romanos capítulo 2. Y vamos a seguir leyendo, hermanos, este texto. Dice, y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Jesús decía mucho sobre estas personas hipócritas en el Sermón del Monte. Les decía que eran sepulcros blanqueados, ¿no? Y eso está en Mateo 23, 27. Vamos a leer Mateo 23, 27. Mira lo que le va a decir, ¿no? Hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Es lo que dice, ¿no? Hermano, las máscaras de santidad fingida no impedirán ni van a anular el castigo divino. La única manera de escapar del juicio de Dios es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él pagó el castigo del pecador. Él satisfizo la ira de Dios. Solamente en Él. No hay otra vía. Si no es por la obra de Cristo, si no es porque Dios salva al pecador, el hombre no puede escapar de esta condenación. Todos están camino al infierno. Todos. Pero cuando Dios salva al pecador, pues ese castigo, esa pena recae sobre la persona de Jesús. Él llevó todo el peso del pecado. Tu culpa y mi culpa la llevó Jesucristo en ese madero tan cruel. Él se hizo maldito en esa cruz por amor a ti y por amor a mí.